Bienvenidos a nuestra segunda cápsula informativa, en la que vamos a abordar el tema de las fuentes de las obligaciones, es decir, de dónde derivan. Ya manejábamos en la primera cápsula que Justiniano nos da una clasificación de las fuentes de las obligaciones y nos maneja los contratos. Pero ahondando más sobre el tema de los contratos, vamos a explicar en esta cápsula la división que existe entre ellos. El contrato verbis no es más que el contrato que se realizaba de manera verbal y es necesario precisarles que los únicos que podían realizar contratos en aquel entonces eran los quirites, es decir, los ciudadanos romanos, con dominus, con imperium, con potestas, con autoritas, es decir, con dominio, con potestad, con autoridad y sobre todo que tenían esta facultad gracias al ius honorum, al ius commercium que realizaba. Dentro de ellos vamos a encontrar este contrato verbis, que es el contrato verbal, de los cuales clasificamos el stipulatio, que tiene determinadas estipulaciones, como lo decía, que la hiciera o los realizara un ciudadano romano, que podía en su momento entregar la cosa. Cuando hablamos de re, hablamos de res, hablamos de la cosa, materia del contrato, y por ende existía un consentimiento para poder realizarlo, como el sí acepto, sí te vendo, sí te compro. Los contratos innominados vamos a señalarlos como aquellos que por lo general no tenían un nombre que los pudiera distinguir de los demás. Si nosotros hoy por hoy hacemos un comparativo de los contratos que señala nuestro Código Civil, vamos a verificar que todos y cada uno de ellos tienen un nombre. Bueno, en materia de un contrato innominado es aquel que como tal no tenía un nombre en específico. Y hablando de un contrato formal, hablaremos de la donación, en la cual encontramos como una definición el detrimento económico que sufre el donante, es decir, la persona, la propietaria o el propietario, dueño de la res o de la re, y que se lo entrega a un donatario, que es quien se va a beneficiar con este bien. Dentro de estas fuentes de las obligaciones también nos encontramos con el delito. Sabido es que si nosotros damos una definición propia de lo que es el delito, será esta conducta típica, antijurídica y culpable, que en efecto es la misma que se manejaba desde el Imperio Romano. Y así es como llegamos al tema de un cuasi contrato, es decir, un contrato que no tiene toda la estructura y la solemnidad que llevaría un contrato literis, y un cuasi contrato que finalmente le faltará a alguno de estos elementos que serán materia de alguna asignatura posterior, y los cuasi delitos. Estos cuasi delitos serán como lo asemejamos a un delito culposo en el cual a lo mejor no tuvimos la intención de realizarlo, pero conlleva inmersa una obligación. Otras fuentes de las obligaciones son el pactum o el pacto, este compromiso que llegábamos a realizar en muchas ocasiones dentro de una deidad, dentro de una religiosidad. No podemos dejar pasar por desapercibido que en el derecho romano teníamos este nexum, esta unión entre lo religioso y lo jurídico. Que pasen buenas noches.